Era mediodía. El sol brillaba con fuerza sobre Jerusalén. Y de pronto, sin aviso, el cielo se apagó. No fue una nube pasajera. No fue una tormenta común. Durante 3 horas, la ciudad más importante de Judea quedó sumida en una oscuridad que nadie supo explicar en ese momento. Los evangelios lo registran como un hecho innegable. Pero lo que pocos saben es que ese oscurecimiento también quedó anotado por historiadores romanos y griegos, gente que no tenía ningún interés en defender la fe cristiana. Entonces surge una pregunta que la ciencia lleva siglos tratando de responder. ¿Qué fue exactamente lo que oscureció el cielo el día de la crucifixión? Para entender este misterio, tienes que ubicarte en el año 33 de nuestra era, un viernes de la fiesta judía de la Pascua. Jesús de Nazaret ha sido condenado y llevado al monte llamado Gólgota, fuera de las murallas de Jerusalén. Es cerca del mediodía cuando comienza la ejecución. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en un detalle asombroso. Describen que desde la hora sexta, es decir, el mediodía, hasta la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, toda la tierra quedó cubierta de tinieblas. 3 horas completas de oscuridad en pleno día. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Este fenómeno no solo aparece en textos religiosos. Autores antiguos que escribían fuera del círculo cristiano también mencionan un oscurecimiento extraordinario ocurrido en esa misma época. Y eso es exactamente lo que la ciencia moderna ha tratado de investigar durante los últimos 2 siglos. La primera explicación que se te viene a la mente es obvia. Un eclipse solar. El sol se oculta, la luna lo cubre, y por unos minutos el día se convierte en noche. Suena lógico. Suena simple. Pero aquí está el problema. La Pascua judía se celebra siempre durante la luna llena. Es una fecha fijada por el calendario lunar hebreo, y coincide con el momento exacto en que la luna está completamente iluminada, en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante la luna nueva, cuando la luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. Es una cuestión de mecánica celeste, no de opinión. Durante la luna llena, es astronómicamente imposible que la luna bloquee la luz solar. Entonces, si no fue un eclipse solar en el sentido tradicional, ¿qué fue? Los astrónomos que han estudiado este periodo han calculado con precisión las fases lunares del año 33. Y confirman lo que ya sospechabas. Esa tarde, la luna estaba llena. Un eclipse solar convencional queda descartado por las propias leyes de la física. Pero lo que nadie esperaba es que la respuesta a este misterio no vendría del cielo, sino de la Tierra. Antes de explorar otras teorías científicas, es importante que conozcas algo que sorprende a mucha gente. Los evangelios no son los únicos textos antiguos que hablan de esta oscuridad. Un historiador llamado Tallus, que escribió alrededor del año 52, apenas 20 años después de los hechos, mencionó un oscurecimiento del sol en esa región. Su obra original se perdió, pero la conocemos porque otro autor cristiano, Julio Africano, la citó en el siglo III para debatir precisamente si ese fenómeno pudo haber sido un eclipse natural o algo distinto. También existe la referencia a Flegón de Tralles, un historiador griego del siglo II, que en su obra sobre crónicas históricas describió un eclipse solar extraordinariamente intenso ocurrido durante el reinado del emperador Tiberio, acompañado además de un terremoto en la región de Bitinia. Lo interesante es que estos autores no eran cristianos. No tenían ninguna motivación para inventar un milagro. Simplemente registraban lo que otros historiadores y observadores de su tiempo habían anotado como un evento natural extraordinario, aunque difícil de explicar. Esto le da a los evangelistas un respaldo inesperado. No estaban solos al describir ese fenómeno. Pero pronto entenderás que precisamente ese respaldo es lo que ha llevado a los científicos a buscar otras causas, mucho más terrenales que un milagro en el cielo. Si el cielo no se oscureció por un eclipse, la ciencia climática ofrece otra posibilidad, mucho menos espectacular pero perfectamente plausible. Jerusalén y sus alrededores forman parte de una región donde, en ciertas épocas del año, se generan tormentas de polvo conocidas como Hamsin. Estos fenómenos meteorológicos pueden levantar enormes cantidades de arena y partículas desde el desierto, oscureciendo el cielo durante horas y dándole a la atmósfera un tono rojizo o casi negro. Algunos investigadores han propuesto que una tormenta de este tipo, combinada con nubes bajas y densas, pudo haber generado el oscurecimiento descrito en los evangelios. No sería un fenómeno sobrenatural, sino un evento climático intenso que, para los testigos de la época, resultó tan impactante que lo interpretaron como una señal del cielo.
Existe además otra hipótesis geológica que ha ganado fuerza en años recientes. Una erupción volcánica lejana, capaz de expulsar cenizas a la atmósfera superior, puede oscurecer el cielo en regiones a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Esto se ha documentado en la historia moderna, como ocurrió en 1815 tras la erupción del volcán Tambora en Indonesia, que provocó el llamado año sin verano en buena parte del hemisferio norte. Pero pronto notarás que ninguna de estas explicaciones logra cubrir por completo un detalle que los evangelios narran con mucha precisión, y que cambia todo el panorama. Aquí es donde la historia da un giro interesante. El Evangelio de Lucas, en su versión griega original, utiliza una palabra muy específica para describir lo que ocurrió con el Sol. La palabra es eclipsis, literalmente, eclipse o desaparición de la luz. Este detalle lingüístico llevó a muchos estudiosos antiguos, incluido el propio Julio Africano, a debatir si Lucas se refería a un eclipse en sentido técnico, algo que como ya sabes es imposible en luna llena, o si usaba el término de forma más general, para describir cualquier tipo de oscurecimiento repentino del Sol. Y aquí es donde entra un factor que ninguna teoría meteorológica logra explicar del todo bien. La duración. 3 horas es un periodo extremadamente largo para una tormenta de polvo típica, y sumamente largo también para cualquier fenómeno atmosférico natural documentado con esa intensidad y consistencia. Las tormentas de polvo suelen ser más irregulares, con variaciones de intensidad. Los eclipses solares totales, en cambio, aunque astronómicamente imposibles en esta fecha, tienen la particularidad de una oscuridad total y sostenida, algo que coincide mejor con la descripción bíblica, pero que la física lunar descarta por completo. Esta contradicción es precisamente la que mantiene el debate abierto entre historiadores, astrónomos y teólogos hasta el día de hoy. Ninguna explicación natural encaja perfectamente con todos los detalles del relato. Es en este punto donde conviene detenerse y mirar el panorama completo, sin prisa por elegir un bando. Desde la perspectiva científica, lo más razonable es pensar en una combinación de factores naturales, una posible tormenta de polvo, nubosidad densa, quizás alguna actividad atmosférica inusual para la época, que un pueblo antiguo, sin instrumentos ni explicaciones climáticas modernas, interpretó como un evento sobrenatural ligado a la muerte de su maestro. Desde la perspectiva de la tradición cristiana, el oscurecimiento del cielo se entiende como una señal divina, un signo que acompaña el momento más trascendental de la narrativa evangélica, cuando la creación entera parece reaccionar ante la muerte de su creador. Y desde una perspectiva histórica más neutral, lo que resulta innegable es que algo ocurrió aquel día que impresionó tanto a los testigos judíos como a observadores paganos en regiones distantes, al punto de quedar registrado en crónicas separadas, escritas por personas que jamás se conocieron entre sí. Quizás la pregunta correcta no sea elegir entre ciencia y fe como si fueran enemigas. Quizás la pregunta sea reconocer que un evento pudo tener una causa natural, y al mismo tiempo, un significado profundo para quienes lo vivieron como parte de una historia mucho más grande. Lo que sí es un hecho verificado es esto. En pleno siglo XXI, con toda la tecnología astronómica disponible, los científicos pueden calcular con exactitud las fases lunares de hace 2000 años, y confirman que ese viernes de Pascua la luna estaba llena. Eso significa que, sea cual sea la explicación real detrás de esa oscuridad, una cosa queda descartada por completo. No fue un eclipse solar ordinario. Fue algo distinto. Algo que, incluso hoy, con toda nuestra ciencia, seguimos sin poder explicar del todo. ¿Y tú? ¿Crees que lo que oscureció el cielo aquella tarde tiene una explicación natural que todavía no hemos descubierto, o crees que fue una señal que va más allá de lo que la ciencia puede medir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete, y activa la campana para no perderte el próximo episodio de las historias de Nazaret.